En primera plana, Braulio Moro. Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español, dedicada al análisis de la actualidad internacional. Hoy aquí, en Primera Plana, hablamos del Mercosur, el mercado común del sur, que tras 2 décadas de interminables negociaciones, parece que finalmente llegará a un acuerdo comercial con la Unión Europea, su principal socio en materia comercial. Saludamos ya a nuestros invitados. Vera Chiodi, profesora asociada del Instituto de Altos Estudios de América Latina, experta en economía. Bienvenida. Gracias y gracias por la invitación. Federico Ibargüen, asesor y consultor en temas de América Latina. Bienvenido, Federico. Braulio, muy buenos días. Gracias por tu invitación. Y Paloma Barón, periodista de la redacción Brasil en Radio France Internacional. Bienvenida, Paloma. Gracias. Mercosur, un nuevo aliento o camino al fracaso. Estamos aquí en Primera Plana. Varios periódicos se han interesado regularmente al destino y la evolución del mercado común del sur, el principal bloque comercial de América Latina. Vamos a ver lo que dicen algunas portadas, tanto de aquella región como de Europa, a este respecto. Abrimos con el matutino La Nación de Argentina, que tras la victoria de Jair Bolsonaro afirma que la clara victoria de Bolsonaro marca una nueva era para el Mercosur. Para el Mercosur. Por su parte, en el vecino Uruguay, el tabloide La República se pregunta cómo será el Mercosur flexible que quiere Macri, en referencia a las propuestas que está haciendo el presidente Mauricio Macri de Argentina y sobre las que hablaremos en breves instantes. Y por último, Enjeu Agricole, una revista del mundo rural francés, toma posición clara contra los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y el Mercosur, pues hoy, como el año pasado, los productores franceses están en contra de estos acuerdos. Vera Chiodi, el Mercosur, el mercado común de América del Sur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, que tiene también a Bolivia en proceso de adhesión y a Venezuela, que ha sido separado por violar los derechos humanos, viene trabajando desde hace muchos años en una situación que se antoja por lo menos muy problemática. Hoy en día, ¿cómo definiría usted la situación que vive ese bloque comercial? Bueno, recordemos rápidamente lo que es el Mercosur, que se creó hace 28 años y que realmente creó comercio. Hace 28 años estos países que usted nombró no se conocían entre sí, no comerciaban, se ha creado comercio. Hoy por hoy, que es el Mercosur para el mundo, es el primer productor agrícola, tiene reservas forestales, hídricas, de recursos mineros, etcétera, extremadamente importantes. ¿Qué es para la región? ¿Qué es para la región de América Latina y el Caribe? Todo el comercio que se crea en la región, de vuelta de América Latina y el Caribe, es el Mercosur quien contribuye en su mayor proporción. O sea, sin la contribución del Mercosur, entre exportaciones que son más o menos el 60%, importaciones el 40%, es el Mercosur el que tiene un peso muy, muy importante. Con respecto a lo que es el tipo de comercio, el Mercosur tiene un comercio intrabloque más diversificado y más interesante del que tiene para con el resto del mundo. Los índices, por ejemplo, hay índices que dan relativamente bien, índices del Banco Mundial, el índice de autosuficiencia alimentaria dan relativamente bien, pero hay tres digamos, problemas. Uno son asimetrías muy importantes entre los países que existen también en la Unión Europea. Brasil y Paraguay, por ejemplo. Por supuesto, y los pequeños países como por ejemplo Paraguay y Uruguay tienen autosuficiencia alimentaria completa, o sea, se autoabastecen completamente dentro del Mercosur, mientras que Argentina y Brasil no, también son dependientes del resto del mundo en lo que son esas importaciones. El segundo problema es que les falta, si bien hay integración, les falta todavía ser complementarias, ser dos economías complementarias. Y la tercera es lo que decimos desde la teoría económica, digamos, que son países de ingreso medio, entonces que están en la trampa del ingreso medio, que es la dificultad de competir con países emergentes o países de ingresos más bajos que practican costos salariales muy bajos y con países de ingresos más elevados que tienen más valor agregado y es muy difícil para estos países de ingreso medio poder obtener más mercados. Pues ya lo vemos, es un tema con muchas aristas, sin duda alguna. Federico, hagamos referencia a los dos principales países y sus mandatarios, el presidente Macri de Argentina, el presidente Bolsonaro de Brasil. Ambos se pueden ubicar en la parte derecha del espectro político latinoamericano, pero estos dos presidentes tienen la misma visión con respecto a lo que es la situación y las soluciones que se pueden aportar hoy al Mercosur.
Braulio, yo creo que coinciden los dos, coinciden en un cierto en un pragmatismo, en el pragmatismo, como decía Vera, de volver a lo que era y lo que fue el mercado común, que es el comercio, las estructuras básicas de la integración. Y yo creo que en eso los dos coinciden. Ahora, hay divergencias mayores en la esfera nacional. Hay divergencias mayores y lo vimos últimamente. De pronto, de las más grandes huelgas generales en Argentina, huelga ayer también en Brasil, huelgas masivas. Hay una inestabilidad social y económica. Hay una urgencia interna, hay una urgencia política interna, hay una demanda política interna que yo creo que va a marcar de una manera muy clara lo que van a poder, lo que van a decidir hacer con este mercado común, que como lo decía bien Vera, es un mercado que les permite a las dos economías vivir, son economías que no son complementarias, son competitivas, y esa competitividad al final de cuentas es la que yo creo que va a llevarlos también a darle al Mercosur un poco de flexibilidad, que es lo que decía Macri igualmente. Y que también es su talón de Aquiles. Paloma Barón, el presidente Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, ya tan pronto ganó la presidencia de ese país, dijo que simplemente el Mercosur no era su prioridad. Ahora que ya asumió posición, si no es la prioridad, ¿piensa usted que por lo menos es importante para el gobierno de Bolsonaro el Mercosur? Es verdad que también el ministro de la Economía, Paulo Guedes, ha dicho que no es prioridad, no era tan importante. Pero ahora, después de 5 meses, casi 6 meses que asumió, y con la proximidad de un acuerdo con la Unión Europea, creo que las cosas comienzan a cambiar. Y también con la proximidad con Macri, porque quieren llegar a un acuerdo con la Unión Europea antes que Macri quite el gobierno. Que será a fines de año. Sí, así que creo que está cambiando. No es que sea la prioridad. Bolsonaro deja bien claro que la prioridad es el comercio con Estados Unidos y que Brasil y Estados Unidos están encima de todo. Así que los vecinos no son prioridad, pero el bloque sigue siendo importante, sí. Es importante recordar lo que significa el Mercado Común del Sur. Nace en 1991 con el llamado Acuerdo de Asunción. Como se señalaba, es el principal bloque económico de América Latina. Son más de 300 millones de habitantes los que viven en esos 4 países, lo que hace del Mercosur la quinta economía mundial. Y, como Vera señalaba, representa el Producto Interno Bruto del Mercosur, más del 50% de todo el Producto Bruto de América Latina. Vera, a este propósito, hay una serie de elementos que puso adelante la creación del Mercosur, de avances. Por ejemplo, aborda la cuestión de los temas laborales, notablemente. Hay acuerdos sobre el tema migratorio, hay acuerdos en materia social, en materia de jubilaciones también es importante, y no obstante, tanto el gobierno de Brasil como el gobierno de Argentina dicen el modelo ahora debería ser lo que es la Alianza del Pacífico, es decir, este bloque que impulsan Colombia, México, Chile y Perú, que se dedica a la cuestión comercial, pero que no aborda la cuestión social. ¿Cómo ve usted esta situación? Es cierto que creo que es difícil avanzar y de hecho estamos dentro de lo que es la Unión Europea, que cuesta mucho avanzar en todos los sentidos, ¿no? Empezando por un tratado de libre comercio relativamente simple de comercio y avanzar hasta la movilidad total y completa. Es cierto que todavía en el Mercosur se necesitan 2 puestos fronterizos, 2 puestos aduaneros para las personas. Imaginemos lo que ocurre para los bienes. Es cierto que en el contexto ahora de la crisis en Venezuela, el Mercosur está citado a veces como ejemplo, dado que tiene escrito justamente en su agenda el tema de la migración, de acoger la migración y hasta de los niños migrantes. Entonces, pero claramente en el papel hay muchos acuerdos y muchas intenciones y luego, por supuesto, que es difícil llevarlas a cabo. Creo que con lo que es la agenda del Pacífico es más que, creo que lo que es interesante ahí es pensar en una potencial unión en lo que se llama esto de la convergencia en la diversidad con la Alianza del Pacífico. Y creo que puede ser interesante en este contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y China, esta idea de generar cohesión en América Latina con una unión que es más predominantemente del Pacífico, otra que es del Atlántico, y de
geopolíticamente que sea un acuerdo interesante. Y también iría en contra de estas malas percepciones que decían, bueno, que la Alianza del Pacífico se crea para, de alguna manera, boicotear la Mercosur, o que México lo plantea para cuestionar el liderazgo de Brasil en la región. Paloma, ¿qué piensa de estas propuestas precisamente de un poco flexibilizar lo que es la idea esencial de inicio del Mercosur para avanzar hacia lo que sería un modelo Alianza del Pacífico? Yo creo que eso es el más probable porque Brasil como Argentina pasan por cuestiones internas muy difíciles por la economía. En Brasil la reforma de previdencia y otras, y la desaceleración de la economía. Así que no tenemos mucha opción. Si queremos continuar con el comercio, con los cambios comerciales, creo que hay que cambiar. Y también el social no es una prioridad para el gobierno Bolsonaro, ni internamente ni para el bloque. Así que podemos esperar retrocesos sociales para el Mercosur también. Hablemos muy brevemente de lo que son las negociaciones ahora entre la Unión Europea y el Mercosur. En mayo pasado, hace 2 semanas, ha habido ya negociaciones en Buenos Aires. Parece que la situación avanza considerablemente. Vera, ¿qué se sabe a este propósito? Bueno, no se sabe específicamente todo lo que se va a acordar, creo que se sabrá más tarde, pero lo que sí es que los 3 acuerdos que supuestamente el Mercosur va a firmar a fines de este año o a principios del año próximo, con la Unión Europea, con Canadá y con el EFTA, que es Noruega, Suiza, entre otros, representa un crecimiento, o sea, es un comercio del 9% del PIB y pasaría a 30% del PIB. Es cierto que parecería que el bloque está más interesado y preocupado en generar comercio entre diferentes bloques más que arreglar los problemas internos. Pero bueno, es cierto que el contexto es muy malo para todas las uniones regionales como el UNASUR, que ha suspendido los pagos, que no tiene secretario general. Federico, en 40 segundos, ¿piensa usted que esta vez hay las posibilidades reales de que se llegue finalmente a un acuerdo después de 20 años de negociación? En 40 segundos, por favor. Me parece que lo que no se hizo en 40 años no se va a hacer en 2. No estoy seguro porque las reticencias son múltiples en Europa, en Irlanda, en Francia, que no quieren ver venir y no quieren ver llegar la carne y el bovino a sus mercados. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos en unos breves instantes. Despedimos a nuestro público de France 24 en español aquí en Primera Plana.